la necesidad de analizar nuestra mente, de testear nuestra mente. Sí, suena raro eso de testear, ¿verdad? Pero lo busqué en el diccionario y parece que es correcto decir testear. Son de esas palabras importadas del inglés. Bueno, nosotros diríamos comprobar, ¿no? O analizar. Igual que de vez en cuando debemos de testear nuestros aparatos, nos obligan a ir a la ITV con el coche para comprobar que está en condiciones para circular, pues también no nos hace mal de vez en cuando pararnos a pensar, analizar nuestra mente, nuestros pensamientos, porque de eso depende cómo nos conducimos por la vida, si vamos bien o no. Hace unos años en Arizona se hizo un experimento. Un científico quería demostrar una teoría que él tenía y para esa teoría necesitaba un voluntario especial. Tenía que ser alguien que su vida pues estaba condenada a la muerte, ¿no? Y encontró un preso en Missouri, en Missouri, donde todavía incluso hoy está vigente la pena de muerte, y encontró allí un voluntario que estaba dispuesto a someterse a este experimento. Y le explicó lo que le iban a hacer. Le harían un pequeño corte en la muñeca para que la sangre fuera goteando. Y con ese experimento tenía alguna posibilidad de librarse de la muerte, de que ya no, si sobrevivía, pues se libraría también de la pena de muerte. Y si no, pues se moriría, le aseguraron, sin dolor y sin ningún sufrimiento. El condenado, claro, aceptó que tenía que perder. Pues nada, podía librarse a lo mejor de morir, o si moría, pues sería mejor que la silla eléctrica, que es el método usado allí en la pena de muerte. Y llegó el día, lo colocaron en la cama de un hospital, lo ataron a la cama y debajo pusieron pues una vasija de aluminio para que ahí fuera goteando la sangre, se pudiera ir escuchando. Y le dijeron eso, vas a oír como tu sangre gotea en este recipiente. Le hicieron el corte, pero realmente fue un corte muy superficial, solo lo suficiente para que él se diera cuenta que le habían hecho algo, que le habían cortado. Y debajo de la cama habían puesto un recipiente con agua y con una válvula, de manera que cuando le hicieron el corte, el científico abrió la válvula y empezó a gotear en el envase de aluminio. Y claro, el condenado pensaba que era su sangre la que estaba goteando. Y al cabo de 10 minutos o cada 10 minutos, el científico iba cerrando un poquito la llave de paso. Entonces el condenado percibía que estaba perdiendo sangre, que ya le iba quedando cada vez menos, porque cada vez goteaba menos. Y llegó un momento en que se vio como el condenado se ponía cada vez más pálido, y al final pues el científico cerró la válvula y dejó de gotear. El condenado sufrió un paro cardíaco y se murió. No había perdido ni una sola gota de sangre. Bueno, el experimento lo que quería demostrar el científico es que la mente humana cumple al pie de la letra todo lo que se le envía y la persona lo acepta. Si tú lo crees, lo aceptas, la mente hace que luego eso tenga consecuencias incluso a nivel físico, psíquico, orgánico en la persona. Y decía este científico que nuestra mente al final no distingue lo que es real o ficticio, lo que es verdadero o falso. Simplemente la mente cumple las instrucciones que recibe. Qué importante, entonces, los pensamientos, lo que entra en nuestra mente. Cuando leí esa historia pensé, bueno, quizá eso explica algunas cosas tan inexplicables de la vida, como son las barbaridades que algunos han cometido, atrocidades tremendas, crueldades, y con toda normalidad, como si no hicieran nada malo. Bueno, ahí hay un problema, lógicamente, en la mente. Y justo esta semana, en el canal 24 Horas, me asombró la naturalidad con la que el presentador pues hablaba acerca de abortar, del derecho a abortar, pues como si fuera el derecho a quitarte una muela porque te molesta y tienes el mismo derecho, con esa frialdad total. Y claro, eso como creyentes nos lleva a pensar y a entender que realmente necesitamos a Dios, necesitamos la luz de Dios, porque si no estamos perdidos en nuestros pensamientos y dependemos mucho de lo que percibimos y recibimos. El famoso Sigmund Freud dijo, quien piensa en fracasar ya fracasó antes de intentar, y quien piensa en ganar lleva ya un paso adelante. Así que pensemos en nuestros pensamientos,
en esta mañana. El texto para hoy está en Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5, que dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente, bueno, eso no está en el texto escrito, pero es el sentido del texto, los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Es decir, ¿dónde está nuestra mente? Lo que hay en nuestra mente es lo que determina el resultado, que es el fruto, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra actitud, nuestros sentimientos, todos vienen de ahí. Así que Pablo en este capítulo 8 de Romanos, versículo 5, está poniendo que hay dos opciones, dos posibilidades, y estas dos realmente son como una lucha que hay dentro de nosotros, porque es lo que contó en el capítulo 7. Pablo habla de que tiene una lucha ahí, que quiere una cosa pero hace otra, y habla de esa batalla, esa guerra interior, de que a veces queremos hacer cosas y no salen. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, pues pasa porque precisamente porque nuestra mente es tan importante, que es el control de nuestra vida, pues hay una lucha de dos intereses en que tratan de dominar ese campo, ese terreno, el control de nuestra vida. Os sugiero, creo que no dará el tiempo para más, que pensemos en tres frentes en nuestros pensamientos por donde el enemigo trata de llenarnos con pensamientos negativos. En primer lugar, pensamientos negativos acerca de nosotros mismos. Pensamientos negativos acerca de ti, de quién eres, de lo que eres o de cómo haces las cosas. Una de las ideas que a veces nos trata de meter en nuestra mente, y muchas personas lo padecen, es lo malo e inútil que realmente no eres. Trata de convencerte que eres malo, que eres inútil, pero que realmente no lo eres. Como si fueras basura. Hay muchas personas en nuestro mundo, y a veces afecta también a creyentes, que creen que no valen para nada, que son como basura. Sin embargo, Dios nos dice que somos personas de un inmenso valor. Bueno, primero porque Él nos creó. Algo que Dios crea tiene que ser algo realmente bueno, algo valioso, pero sobre todo porque Cristo dio su vida para salvarnos. Y además nos ha dado talentos y además nos ha dado dones. Así que esa es una de las mentiras que muchas veces el diablo trata de meter para destruirnos en nuestra mente, pensar lo inútiles que somos, lo malos que somos, lo fracasados que somos. Solo mencionar algunos ejemplos. En la Biblia tenemos la historia de Moisés. Moisés también pasó por su época de fracaso, donde pensó que era un fracasado, pensó que ya no valía para nada, pensó que ya era un inútil, que solo valía para cuidar ovejas. Y cuando Dios le llama y le dice que tiene que ir a negociar con Faraón, pues le dice, Éxodo 3:11, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿Quién soy yo?, dice Moisés. Moisés era el mejor preparado de todos los israelitas, criado en el palacio, la mejor formación del mundo. Y sin embargo, fijaos que él se siente, ¿quién soy yo? Yo no valgo, el mejor preparado de todos. ¿Por qué? Porque el enemigo del pueblo de Dios, el enemigo de Dios, no quería que Israel fuera liberado de la esclavitud. Tenía mucho interés que el pueblo de Dios siguiera esclavo en Egipto para que todas las naciones vieran y dijeran, mira, ser pueblo de Dios, creer en Dios es eso, vivir esclavos. Y Moisés tuvo que luchar y luchó Dios con él y tuvo que luchar para que al final fuera adelante con el plan de Dios. David también decía lo mismo, ¿quién soy yo? Gedeón dijo, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Quién soy yo? Soy un insignificante. Yo soy un don nadie en el mundo. Sí, son pensamientos negativos que muchas veces el enemigo puede sembrar en nuestras vidas. Otras veces el enemigo lo que pone en nuestra mente es justo el pensamiento contrario, que aún quizás es más peligroso. Si uno nos deprime o nos baja la autoestima, este otro es lo contrario, ¿no? Viene la sobreestima y es lo bueno y lo santo, pero que no eres. Trata de hacerte ver que eres bueno, santo, mejor que muchas otras personas y en realidad no lo somos. Pensando de nosotros mismos
que somos más de lo que debemos pensar. Yo creo que todos en algún momento se nos pasan esas ideas por la cabeza, ¿verdad? Lo buenos que somos, lo bien que lo hacemos o bien que hacemos ciertas cosas. Pero Dios nos dice que si somos capaces de hacer algo y si algo nos sale bien, es gracias a Él, a las capacidades que Él nos ha dado, o porque nos ha dado la gracia para responder ante una situación y ha salido bien, y te salió bien, pero fue porque Dios estaba ahí detrás obrando. Dice Pablo en Romanos 12, versículo 3, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. Así que se ve que es un mal humano que afecta también a los creyentes. Pensar que somos más santos, que somos más buenos, que somos más inteligentes, que lo hacemos mejor que otras personas. En el fondo, todo esto es una palabra, es la palabra orgullo, ¿verdad? El orgullo. Y el orgullo viene precisamente de esos pensamientos que tenemos que rechazar. Luego, al final, esa será mi idea final, de tomar decisiones, de seleccionar nuestros pensamientos y rechazar aquellos que hay que rechazar. El diablo está activo, tiene miles, millones de demonios. El diablo no puede estar en todas partes. Si está aquí, no está ahora en otro sitio. Pero sí tiene muchos demonios que tienen la capacidad de influir en nuestra mente. Hablamos poco, pero algunas veces hay que hablar de esto, ¿verdad? Sí, los demonios pueden sembrar malos pensamientos, malas ideas, a veces disfrazadas como que parece que son buenas ideas. Mismo os acordáis cuando Jesús le tiene que decir a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque le traía una buena idea. Señor, hombre, no permitas que te maten. Pero era una mala idea. Pablo a Timoteo le escribe de que hay doctrinas de demonios, es decir, de ideas que los demonios siembran en la mente de personas. Y tenemos un ejemplo muy claro en la historia de David, en Primera Crónicas, capítulo 21, cuando hizo un censo de la nación y Dios le castigó por eso, porque fue fruto de su orgullo, que quería ver lo grande que era y lo importante que él era. Así que esos pensamientos tenemos que corregirlos, porque ni tú ni yo somos ni más ni menos que nadie, ni más ni menos que nadie. Somos diferentes, somos diferentes. Todos somos, además, todos tenemos un rasero común, y es que todos somos pecadores. Aquí no se libra nadie, no hay nadie que es más santo que otro, todos somos pecadores. Sí es verdad que hay algunas diferencias, que los pecados de algunos son más visibles que los pecados de otros, pero no son menos pecados los que yo cometo y vosotros a lo mejor no los veis. Y también es verdad que hay algunos que luchan con el pecado, que tratan de resistirse, que se arrepienten porque pecan, y otros que se complacen, que pecan y siguen adelante como si no pasara nada. Pero en el fondo somos todos igualmente pecadores necesitados del perdón de Dios. Así que esas son falsas ideas que el enemigo, falsos pensamientos, o de que no vales para nada o de que tú eres mejor que otros. Otra línea de pensamientos que puede el diablo poner en nosotros es llenar nuestra mente con pensamientos negativos acerca de otras personas. Antes hablamos de acerca de ti, de ti mismo, lo que piensas de ti mismo. Pero también influye en nosotros en lo que pensamos de otras personas, cómo miramos a otras personas. Por ejemplo, tener una mente crítica, una mente enjuiciadora, que está mirando y está juzgando. Una mente que solo está viendo y pensando mal de todo. Hay gente que es así, desconfiada, siempre sospechando, con sospechas y además imaginando normalmente, o muchas veces es imaginando y por qué lo hizo y por qué actuó así, por qué dijo esto o lo otro. Y a lo mejor se están equivocando totalmente lo que están pensando de la otra persona. Estas personas críticas, que solo ven el mal en todos los demás, lo que están haciendo mal, son personas amargadas al final. Y peor, son personas que destruyen las relaciones personales, siempre enviando el mal en otras personas.
Este pensamiento también suele ser fruto de la palabra que mencionaba antes, el orgullo. El orgullo es el que nos hace mirar a los demás como si fueran inferiores y nos permitimos juzgarles y opinar sobre su vida y sus circunstancias. Mira, hay dos maneras en las que podemos elevar nuestro ego. Si te quieres poner por encima de los demás, hay dos estrategias. Una es la del pavo. Ya viene esa palabra pavonearse, es decir, que hincharse, exagerar, hinchar, inflando lo que yo soy, es que yo soy más. Y hay otra manera que es la estrategia del elefante, que es la de pisar a los demás. Y si yo piso a los demás, me pongo por encima, estoy por encima de ellos. Son las dos maneras en las que elevamos nuestro ego. O bien hablando de las maravillas de nosotros mismos, o bien hundiendo, tratando de aplastar a los demás, haciéndoles ver que son peores, inferiores a ti. Puede ser verdad, claro. A veces puede ser verdad que lo que vemos en la otra persona está mal o ha hecho algo mal, está mal hecho. Sí, puede ser, porque al final todos hacemos cosas mal, así que todos tendréis cosas que criticar de mí y de todos tenemos algo que criticar. Pero aquí la cuestión es otra, de cómo afrontamos también, cómo vemos los males en las otras personas. ¿Y qué pensamos de eso cuando ves el mal en otra persona? Cuando ves a alguien que lo que hace no te parece correcto, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que haces? Bueno, Pablo dice lo que hay que hacer. Gálatas capítulo 6, los 3 primeros versículos dicen: hermanos, aún si alguno es sorprendido en alguna falta, es decir, si has pillado a un creyente que ha hecho algo que no debía de hacer, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, tú que eres mejor que él o te crees mejor que él, dice, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. ¿Y qué quiere decir eso? Pues lo explica, dice, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego, ¿qué hay que hacer? Pues dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pensamientos que a veces pasan por nuestra mente, cómo vemos si estamos juzgando a las personas que están cerca de nosotros. Puede ocurrir también, hay situaciones también en las que podemos encontrar a alguien que hace algo diferente, que piensa diferente sobre algo, lo ve diferente y no necesariamente está equivocado, o tal vez lo hace por ignorancia, porque no sabe más. Muchas veces las diferencias y por las que vienen conflictos, incluso entre nosotros, a veces son solo cuestión de gustos, porque a mí me gusta así, a otro no le gusta así. El ejemplo típico que ponemos muchas veces en nuestras reuniones e iglesias es el tema de la música, por ejemplo, ni es buena ni es mala, pero a uno le gusta y al otro no le gusta. Y ya hay conflictos. Otras a veces ocurren, y en nuestros tiempos más, por el intercambio que hay entre la gente que va de un lugar a otro, es por cuestiones de cultura. A veces obedece a la cultura de cada uno o a la tradición familiar de cada uno, o por circunstancias personales. ¿Por qué esa persona actuó así? ¿Por qué tiene esa cara? Bueno, y tú sabes qué le ha pasado esta semana, y tú sabes qué es su vida, su familia, y juzgamos y nos equivocamos, porque no sabemos. Por eso Pablo nos vuelve a avisar o advertir. En Romanos 14, versículo 4 dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado de otro? El criado de otro es el hermano que es criado de otro señor, del Señor, ¿no? ¿Y tú quién eres para juzgar a él que no es tu criado, es criado del Señor? Pablo está desautorizando a que dictemos sentencia sobre lo que hacen otros, a que opinemos de esa manera sobre otros. Y ya digo, muchas veces nos equivocamos cuando opinamos sobre lo que hacen otras personas porque a veces nos falta información. Lo hablamos el viernes, hablando de la injusticia. Y Carlos nos proponía algunos casos para pensar. Y puede haber situaciones donde hasta nos parece injusto como Dios hace las cosas. Eso piensa mucha gente, ¿no? Que el Dios de la Biblia, que muchas veces es injusto. Bueno, porque nos falta información. No tenemos toda la información que tiene Dios, que es justo. Hay que verse en la situación.
Y frente a nuestra mirada a veces inquisitiva, juzgando a los demás, pensamientos negativos que el diablo pone para destruir las relaciones, os pedíamos esta semana si tenéis algún motivo de oración y una persona nos pidió que orásemos, pues, o que seamos todos de un mismo sentir. Y los malos pensamientos, los fallos también en nuestras vidas, tenemos que aprender a verlos como los veía Jesús. Es una frase que se ha mencionado muchas veces de cómo Jesús miró a un joven que tenía buenas intenciones, pero no lo hacía todo bien. Había un fallo en su vida. Y dice Jesús que mirándolo lo amó y le dijo: una cosa te falta. Qué manera tan diferente, ¿verdad? De opinar, de ver, de acercarnos al que hace las cosas que yo creo que las hace mal. A veces también los pensamientos sobre otras personas pueden ser intentos de dominar, queremos dominar. Quizá a todos nos gusta mandar, ¿no? Supongo que nos gusta más mandar que ser mandados. Y a lo largo de la historia, pues se ha hablado tanto, ¿verdad?, de la lucha de clases, el machismo, el feminismo, al final es esta misma lucha, el patriarcado, el matriarcado. Y todo viene desde el principio de la historia de la humanidad, cuando Satanás sembró esa idea en Adán y Eva que dejaran ya de estar sujetos a Dios. ¿Para qué? Mejor independizaos y vosotros tomáis vuestras propias decisiones. Era un llamado a la insumisión. Y por la insumisión vienen los conflictos y viene la rebeldía de los hijos también. Y la lucha hoy de las personas muchas veces es por el reparto de poderes, el reparto de poderes. Pero la Biblia nos plantea otra alternativa, otra manera de enfocarlo, que es la de la sumisión unos a otros. En lugar de ver cuál es mi área de poder, mi círculo de poder, nos llama a someternos todos los unos a los otros. Y yo lo he visto también en la vida que es mejor ceder y perder que sales ganando. Que cuando cedemos y perdemos, ganamos. Ya sé que no es fácil, yo soy el primero que quiero ganar y si hay una discusión sobre algún tema, pues yo soy bastante tozudo en mantener mi posición, ¿verdad?, mi verdad o mi razón de la que esté convencido. Pero he conocido mismo líderes dominantes que imponían su criterio, su opinión, su punto de vista y al final, bueno, pues lo respetaban, lo soportaban, pero por detrás se quejaban y la verdad es que eran criticados y atacados y al final no ganaban mucho. Bueno, quedan pocos minutos para dar paso a otra cosa esta mañana. Y hemos hablado de que nuestra vida tenemos que controlar nuestra mente controlando nuestros pensamientos y que tenemos que analizar entonces los pensamientos que vienen a nuestra mente. Y hemos hablado de los pensamientos acerca de nosotros mismos, si son correctos o no, lo que yo pienso acerca de mí, de mi vida, de lo que yo hago, de lo que siento. Y también de mis pensamientos acerca de las otras personas que nos rodean. ¿Serán de acuerdo a cómo Dios lo ve y cómo Dios piensa? Y en tercer y último lugar, el enemigo también trata de llenar nuestras mentes con pensamientos negativos acerca de nuestras circunstancias, El diablo puede llenarnos de temores, miedo a lo que puede ocurrir. Nos puede llenar de preocupación, de ansiedad. Y yo diría que esos sentimientos de temor, ansiedad, preocupación es maltrato diabólico. Ya que hoy en día se habla mucho del maltrato, pues maltrato diabólico. ¿Sí? Llenar al creyente en particular y a cualquier persona de temores, de preocupaciones, de ansiedad. Es una manera de atormentarnos, de arrebatarnos la paz. ¿La preocupación qué es? La preocupación al final alguien la definió como la mente dando vueltas a algo para lo que tú no tienes la salida. La mente está dando vueltas y vueltas y vueltas a algo, pero que realmente no tienes la salida, porque si la hubieras tenido ya hubieras salido, no tendrías la preocupación. Como diciendo que es algo inútil la preocupación. Y Jesús nos enseñó muy claro en el Evangelio, ¿verdad? Aquellas frases que aprendíamos de niño, las hemos cantado también, de que no debemos de tener esa ansiedad, esa preocupación, esa angustia. Así que tenemos que luchar con ello, rechazar esos pensamientos, porque Dios no quiere que pensemos de esa manera. Para Dios somos
muy valiosos. Tú eres una persona muy valiosa para Dios. ¿Sabéis quién lo dice eso, no? Los que veis el programa evangélico, televisión española, el segundo canal, Beni Moreno termina siempre los programas diciendo eso. Y porque somos valiosos para Dios, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de mí. Y debo descansar y puedo descansar en Él. En ese pasaje de Mateo 6, el Señor invita a mirar la naturaleza, los pájaros. Y yo lo digo muchas veces, es asombroso cómo funciona, qué bien funciona la maquinaria de la naturaleza, como Dios la sustenta. Malas ideas acerca de nuestras circunstancias. Y en la próxima ocasión abundaré un poco más en algunas de estas ideas. El diablo siembra la duda acerca de Dios. Cuando vemos nuestras circunstancias, nos mete dudas acerca de Dios y de su palabra. Hombre, si tú eres un fiel creyente, ¿cómo te está pasando? ¿Por qué Dios permite que te pasen esas cosas? Y claro, no encajan las cosas muchas veces en nuestra vida. Otra vez son razonamientos defectuosos, porque nos falta información, factores que no conocemos. Y el enemigo, la manera de hacernos creer las mentiras es a base de repetirlas. La repite una mentira 1000 veces y terminas creyendo que es verdad. Por eso es tan importante en los púlpitos, tenemos que enseñar los principios de la palabra de Dios y repetirlos. Lo dice en Deuteronomio, ¿no? A los niños hay que repetirles la palabra de Dios para contrarrestar otras cosas que escuchan. Y tristemente hay muchos creyentes en la actualidad que están cayendo en la rebeldía a la palabra de Dios. Me gustó el pan diario, creo que fue el de ayer, por lo menos el digital, que no todos los pan diarios son igual, el anual, el trimestral creo que no coinciden, pero el de online creo que es el mismo que el trimestral. Y me gustó una frase que decía, una fe adolescente, una fe adolescente. ¿Cómo son los adolescentes? Son los que se rebelan contra sus padres, que no están de acuerdo nunca con lo que dicen sus padres, se cuestionan todo lo que le dicen sus padres. Hasta que ya cuando uno madura en la fe, en la vida, y lo mismo en la fe, pues se da cuenta que sus padres tenían mucha razón. Pero es el periodo de la adolescencia. Y hoy me temo que hay muchos creyentes adolescentes que se rebelan a veces contra principios que tenemos en la palabra de Dios. Bueno, esos pensamientos tenemos que corregirlos, porque si no, se convierten en hábitos en nuestra vida y nos esclavizan. Quiero terminar solo una pequeña aclaración. Ya que he hablado hoy bastante de los demonios y de estas cosas, pues que no vayamos al otro extremo, que algunos se van de ver demonios en todas partes. Tampoco están los demonios en todas partes, en todo lo que nos ocurre. Hay otros factores que afectan a la mente de una persona. Una persona puede tener un comportamiento extraño, un comportamiento que no nos parece correcto, pero puede ser por otras razones, no necesariamente espirituales. Puede ser por una enfermedad, puede ser por falta de vitaminas. Falta de vitamina B12 y otras influyen en nuestra mente. Fatiga física, estrés. Así que otra alerta, ¿verdad? Cómo miramos a las personas, cómo actúan. Entonces, concluimos con el versículo de Romanos 8, de nuevo versículo 5, que es el texto de esta mañana, y ahora lo leeré en la versión internacional, porque ahora llegamos al punto siguiente, que va a ser el de que tenemos que escoger. Hay unos pensamientos, hay otros pensamientos, tenemos que decidir, tenemos que escoger, rechazar algunos y abrazar otros. Por eso dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Tenemos que elegir. Esta mañana es un buen momento para llenar nuestra mente de pensamientos positivos. Es un buen momento para agradecer a Dios. Estaba pensando en un himno antiguo que dice, del madero tu amor mío. ¿Y sabéis lo que dice en una de las estrofas, no? Habla de nuestros malos pensamientos, que son las espinas que fueron clavadas allí en nuestro Salvador. Así que es un momento para agradecer que todos que somos tan pecadores, y yo creo que de pensamiento pecamos bastante más que de obra, ¿verdad? Pues damos gracias al Señor por su perdón una vez más en esta mañana.
y que llenemos nuestra mente también acerca de quién es Él y lo que Él es para nosotros, que nuestra mente esté llena de Cristo.